Bien, vamos a ver ahora cómo se adquiere una neurosis, digamos, ¿no? En distintos momentos de su obra, Freud dio diferentes posturas respecto de esto, y que fue profundizando, ¿no? En el historial de Miss Lucy de 1892 dice que la condición para que se produzca la histeria es que entre el yo y una representación intolerable surja esta incompatibilidad, digamos, ¿no? Es una forma defensiva propia de la histeria, ¿no? Con la conversión que conocemos como la inervación somática de una representación psíquica, ¿no? En la psiconeurosis de defensa de 1894 destaca que la histeria de defensa, ¿no? También habla un poquitito de la histeria ignoide, según Breuer, que en esa época también compartían la teoría. Se producía también por esta representación intolerable, ¿no? El concepto de histeria de defensa que en esa época manejaba, en el caso Isabel de R., 1892, es que el yo, ante la emergencia de una idea intolerable, se produce el debilitamiento, ¿no? Y así se produce el conflicto, ¿no? Y la magnitud de excitación, de afecto, se transforma por conversión en inervación somática. Es decir, que siempre estamos hablando de esta representación intolerable, ¿no? Esta conversión puede ser en parte o total también, como parálisis, contracturas típicas y lo que después se conoció como la belle indiference de los histéricos, ¿no? Este, los síntomas también pueden ser de otra clase, ¿no? A partir de lo sensorial. Eh, Allá por 1894 Freud todavía consideraba el papel de los sucesos infantiles, ¿no? Que después, a posteriori, se produce como causa de la histeria, ¿no? En el caso de Catalina, también eso, ¿no? O en el caso del análisis de una histeria basada en traumas precoces, habla el caso de esta mujer que había que rastrear el trauma para sacarle potencia, ¿no es cierto? Luego, en el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, considera que la causa de los fenómenos patológicos se ubica en la infancia muy claramente, ¿no? Y así sucesivamente hasta la etiología de la histeria, donde dice que todo esto es vinculado a que en la época en que fue considerado estas excitaciones exageradas, no había respuesta en la fantasía, digamos, ¿no? El sujeto no pudo, por eso es traumático, ¿no? De modo que queda como disposición a la histeria, ¿no? Digamos que hay recuerdos inconscientes y traumáticos que retorna en el síntoma. Es decir, que los sucesos actuales operan sobre tales representaciones y produce el fracaso de la represión y el retorno del síntoma. En otros textos considera la parte de la etiología específica de la histeria, como en el caso de sus estudios con Charcot, pero en definitiva la huella anémica de lo infantil, recuerdo inconsciente, opera después a posteriori provocando el síntoma, ¿no? Digamos, se conecta el factor actual con el factor infantil, entonces el síntoma emerge como símbolo némico, como recuerdo de esos traumas. De modo entonces que este doble contexto de lo reprimido, el fracaso de la represión y el retorno de lo reprimido es propio en el esquema de Freud ya desde el comienzo de su esquema explicativo, que nos dice a nosotros que hay un doble registro traumático y sintomático.